Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Los invitamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino que únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Marcos, que es muy corto, nos habla sobre el envío que hace Jesús de sus discípulos a misionar, y les da poder, pero no un poder para sobreponerse sobre los demás, sino para utilizarlo a favor de la vida, a favor de la curación de los demás, para ir y solidarizarse, digamos, con los frágiles, con los débiles, con los vulnerables. Entonces el misionero, la misionera, somos hombres y mujeres de barro, frágiles, pero que hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu del Señor también, y hemos sido llamados a ser colaboradores del Dios de la vida. Y esto yo creo que es lo central de este Evangelio que acabamos de escuchar. Me hizo recordar aquella experiencia que tuve hace 37 años cuando fui enviado a la misión de Brasil, mi primera misión. Por descuido, yo llegué a la parroquia, una parroquia que tenía años sin sacerdote, Urucurituba, y no llevaba nada prácticamente. Llegué a una casa que no tenía cama, porque allá se utiliza la hamaca. Había olvidado llevarme una hamaca que me habían prestado en la prelatura de Itacoachara y tuve que dormir en el piso. Llevaba el equivalente a $15. Compré pan, frijoles, huevos, y a los 10 días ya no tenía nada. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui casa en casa, aproveché para visitar a todos y fui haciendo una especie como de censo para conocer a las familias, saber a qué se dedicaban, cómo estaba su proceso en la cuestión de los sacramentos, a qué iglesia pertenecían, en qué trabajaban, de dónde, cuál era el pueblo de origen, cuáles eran sus proyectos, si pertenecían o no a algún movimiento popular, etcétera, ¿no? Así visité más o menos 3,000 familias durante 2 años. Pero lo más interesante es que muchas veces llegaba a la hora del café, a la hora de la comida o de la cena. En ocasiones pedía permiso para asistir, para ver las noticias, siendo que yo no tenía ni radio ni televisión cuando estaba ahí en la ciudad de Urucurituba. Y la gente me recibió, prácticamente todos me recibían y conversábamos. En ocasiones me llevaba la sorpresa porque los invitaba a la misa dominical y me decían: padre, yo pertenezco a la iglesia fulana, ¿no? Pero ese acercamiento, esa visita que me ayudó mucho para sobrevivir en aquellos años, me ayudó mucho a entender cuál era realmente la vida del pueblo, los
los problemas, las inquietudes, los retos, ¿sí? Y me fui visitando también los sindicatos de los profesores de la salud, de los agricultores, de los pescadores, las asociaciones de mujeres, en fin. Y esto de alguna manera me fue empapando, ¿no? Y haciéndome parte de ese pueblo. Entonces yo pienso que en el momento en que Jesús está enviando a sus discípulos y les dice que no vayan muy pesados, que lleven lo mínimo necesario para vivir, que dependan de la comunidad, es sumamente importante. Recuerdo que el obispo don Jorge Marsquel nos daba $100 mensualmente, pero llegó el momento en que entramos en una crisis económica y no tenía para darnos esta ayuda a cada uno de los misioneros. Entonces mi comunidad me llamó, nos reunimos, recuerdo que era mi cumpleaños y me pusieron así en el centro de ellos, ¿no? Y además de cantarme las mañanitas y de partir el pastel, me dijeron que no me preocupara, que ellos me iban a dar mi mensualidad. Recuerdo que la primera vez no consiguieron los $100, solamente me dieron 84. Y a mí me daba pena, ¿no? Porque el depender de los demás también te da pena. Pero creo que es muy evangélico, ¿no? El hecho de no ir cargado, de llegar libre, de meterte a las casas, de andar casa en casa, de escuchar al pueblo, es sumamente importante. Hay personas que no te reciben y Jesús dice, sacúdete el polvo de las sandalias. Pero en otra versión también dice Jesús que lo digas como una advertencia, ¿no? Pero es como decirle a la gente, bueno, no me aceptas, no me recibes, pero por aquí ando, por aquí cerca, entre los pueblos vecinos. Y si algún día te puedo servir, con toda confianza ven a mí y te escucharé. Somos hermanos, ¿no? O sea, no despreciar al pueblo, aunque uno no sea recibido de buena manera. Siempre estar atento a las necesidades de ellos es sumamente importante. Creo que es un evangelio que habla muy fuerte a nosotros, los misioneros y misioneras. Y es que cuando vas muy pesado, no aterrizas, no llegas al mundo donde eres enviado. Hace poco estuve en la selva del Amazonas y decía un hermano de La Salle que él conocía a algún misionero por ahí que realmente no había llegado. O sea, llegó a la casa, pero llegó a acomodarse, o sea, no entra en contacto, no hace la experiencia de sumergirse en el lodo, en la realidad que el pueblo vive con los demás. Y yo creo que eso de andar casa en casa, de visitar, de hacerse presente, de escuchar, de mirar, de analizar la realidad junto con los demás, es parte de la evangelización. Los misioneros somos apenas facilitadores del encuentro entre Dios y la humanidad. Dice el Papa que somos en ese camino que se abre entre Dios y la humanidad con Jesús. Nosotros somos la Iglesia Católica, es la que mantiene la puerta abierta. Somos los facilitadores. Como aquellos judíos que tienen un amigo que está paralítico, escuchan que Jesús está curando, ellos toman a su amigo y van a aquella casa donde se encuentra Jesús. No pudiendo entrar por la puerta principal, suben a la parte alta y lo bajan y lo ponen cerca de Jesús. Eso es ser misionero, ser evangelizador.
es decir, ser facilitador, aproximar a los demás a Dios. Que el Señor nos bendiga y que no nos carguemos con demasiadas cosas porque eso nos puede asfixiar. Que permanezcamos libres, ligeros, para poder encontrarnos con todos, para poder hacernos pequeños, para ponernos al nivel de las personas con las que interactuamos todos los días y a quienes hemos sido enviados en misión. Que la misión de Dios continúe adelante y que todos estemos dispuestos a aceptar la invitación que Él nos hace para ser sus colaboradores, a pesar de que Él sabe que somos frágiles, somos hombres y mujeres de barro, pero nos envía a meter el hombro para sostener a otros mucho más frágiles que nosotros. Que el Señor de la vida siempre nos bendiga y que los bendiga a ustedes también y que nunca nos cansemos de llevar adelante la misión de Dios.